Claro. ¿Cierto? Perdió el reinado, pero seguramente ganó una cátedra en la Universidad de Antioquia. ¿No cree? Para la interpretación. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ya estamos ahí. No hemos decidido nada, hemos hecho algunas como ejercicio previo. Pensando en el caso de Brasil, la interpretación no se hizo directamente. Un primer plano fue por la igualdad entre las uniones estables, civiles, no sé cómo se dice Sí, acá. un de hecho. De hecho, al matrimonio. Ese fue el primer punto. Después, la unión de hecho es posible con personas del mismo sexo y desde ahí transforma en matrimonio. Lo que pasa en este momento es que hay gente que registra en la notaría, no dos, pero el poliamor. Ya. Y ya tenemos en Brasil registro 2 hombres con una mujer con unión de hecho registrado. Claro. Entonces, desde ahí, si la unión de hecho es igual al matrimonio, También luego, existe matrimonio para plurirelaciones. Entonces estamos en este Además punto. que mira que incluso desde esta norma que colocamos aquí hipotética, que no es el caso colombiano, también podría ser porque lo coloqué como plural, para hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Se han visto ustedes en Tabú, en Nat Geo? Cuando sale esas familias donde está la señora, la chica, que tiene 2 esposos, ¿cierto? Y conviven, y incluso ella dice, vamos a tener un bebé, entonces tenemos que decidir quién va a ser el padre. No sé si lo han visto, que es bastante... Y entonces dice, el padre va a ser tal, escogen entre ellos 3, pueden llegar a un consenso de que el padre va a ser uno de los 2 señores. Y ese es el padre, no sé cuál ha sido el criterio. Y ese bebé que nace, como el que fue el padre biológico de ese bebé, es el que le toca trabajar jornadas de 8 o 10 horas al día, entonces no cuida al bebé. ¿Quién lo cuida? El otro, el que no es padre biológico, pero que sí es padre espiritual, bueno, es el padre también. Y es el que lo cuida. ¿Por qué? Porque ese es el artista, ese es el escultor, ¿no? Es el pintor o algo así. Y se llamaba Sexo Extraño. Exacto. ¿Dónde estoy? El programa. Y entonces él es el que lo cuida, el que lo lleva al colegio, el que le da el desayuno, el que lo lleva para un lado y otro. Bueno, pero es, digamos... Sí, y también registro de 3 padres, sí, hay una mamá y 2 papás, 2 mamás y un papá, también hay en Brasil. Casos concretos. Aquí no otros, pero son casos a reflexionar. Si el tema del transgénero que estamos diciendo ahora es sumamente desconocido y es un tema que está ahí, porque habrán transgéneros también. Bien, ahora la pregunta que le lanzo a ustedes. Ustedes me ayudaron, de pronto quedó mal, pero no importa, es un ejercicio aquí sobre la marcha, a quemarropa. N1, N2 y N3, ¿creen ustedes? O mejor dicho, les hago la siguiente pregunta. Ahora tenemos que ir a la etapa de justificación y resolución del caso. Primero justificación y luego aplicación para la resolución del caso. La pregunta es, de acuerdo con este ejercicio que hicimos aquí simplón, ¿cuál sería la norma aplicable? ¿N1 o N3? Porque mire que cuando estamos haciendo N1 hombre-hombre, N3 mujer-mujer, estamos extractando reglas, pero son provisionales. ¿Cuál sería la regla para sentar ahí en ese caso? ¿N1 o N3? ¿Sí? Y si fuera hombre y mujer, la respuesta es, para esas chicas no les asiste el derecho al matrimonio. Si es N3, les diría sí, está permitido que 2 mujeres puedan contraer matrimonio. Y des en cuenta ustedes que tanto N1 como N3 son prima facie normas constitucionales. ¿Cierto? ¿Ustedes se acuerdan cuando en la sesión pasada hablamos del debate Hart-Dworkin? ¿Lo recuerdan? Cuando dijimos que el juez se encuentra en zona de penumbra en un caso difícil cuando tiene varios sentidos posibles, ese juez está en zona de penumbra. Porque no sabe si debe aplicar N1, porque si aplica N1, les estaría diciendo a las 2 señoras que no les asisto, que está prohibido. Si aplica N3, les estaría diciendo que sí está permitido y de paso obviamente reconociendo también el matrimonio heterosexual. Pero ¿cuál sería? ¿N1 o N3? Y la clave está ¿y por qué? Y de paso habilitando N2. Y N2 que lo habilita sin duda, solo que N2 no sería exactamente la pregunta del caso, pero sí lo habilita. Y una vez dice, pero entonces ¿cuál sería? ¿N1 o N3 y por qué? Pero perdón,
si acepta N3, en vez de habilitar N2, no puede entenderse de otra manera que está deshabilitando N2 y N1. Podría ser posible también, pero sería una interpretación que costaría muchísimo poder convencer al auditorio. Gozaría de graves problemas desde el punto de lo vista. más, puede lo menos, ¿no? Sería restrictivo. Sí. Sería una posibilidad. Luego la juzgaríamos si es correcta, si se utilizaron bien. Si debería haber un N4 que dijera que si puede haber matrimonio entre varios hombres entre sí y entre mujeres entre sí. También, solo que termina siendo más omnicomprensiva. También, solo que ese N4 tal vez no tendría que ver con la pregunta, porque realmente la pregunta es dos chicas que se quieren casar. Y el juez cuando va a resolver, ustedes recuerdan qué es lo que hace el juez. Lo primero que hace un juez, desde cómo es el derecho de los jueces, lo primero que hace es consideraciones de lo que es toque. Y lo primero que dice, problema jurídico a resolver. Lo primero que hace es concretar el discurso para decir, yo de aquí no me muevo si no empiezo a girar en torno. Calificar los hechos, ¿no? Eso, aquí ya borré. Para decir, el problema jurídico a resolver es tal cosa. Porque sí, lo que tú dices es cierto, seguramente, pero entonces de pronto se desencaja un poco de esta pregunta. ¿Sí o no dos chicas? ¿Sí o no dos chicas? Incluso N2 también podría ser una norma que no tiene que ver con la pregunta. Por eso digo, o es N1 o es N3, ¿y por qué? Ayúdenme. ¿Por qué creen que podría ser, cuál creen ustedes que podría ser la norma? ¿N1 o N3? Depende. Pero es que en el caso de cuando se están trabajando con principios, el hecho es que uno construye normas de varios principios, así que el tema, allí habría que acotar con qué otra clase de principios o normas uno va a construir con ese, el Estado garantiza para hombre y mujer el matrimonio. Entonces, excelente, pero en este caso no podemos meter ni uno más porque si no me cambias el caso. Pero es posible. Vamos a suponer que esa es la única y funcionan los métodos. No, y de todas formas cuando se hace con principios se ubica solo un principio principal para no ponderar grupos de principios sino uno a uno. Exactamente, esa es otra de las opciones. Sería una teoría interna de la interpretación, no una teoría externa. Ahora lo explicamos. En las teorías internas de la interpretación yo voy directamente a la norma abierta y desde ahí logro sacar la regla. En la interpretación externa, en la teoría externa de la interpretación, para poder encontrar el contenido de esta norma abierta tengo que colocar otra, que es lo que tú dices. Es otra forma de interpretar. Una cosa es una interpretación externa y otra cosa es una... Ahora luego lo pongo en contexto, pero todavía no puedo. Lo pondré en contexto cuando empiece a explicar. La pregunta es ¿N1 o N3 y por qué? Ese silencio me gusta porque quiere decir que estamos en zona de penumbra. Sí, porque hasta ahorita solamente tienes opciones y si decidiera o N1 o N3 sería simplemente arbitrario y discrecional. Tendría que convencer o justificar por qué va a escoger una o N1 o N3. O sea, le falta todo ese... Ahí es donde tendríamos que empezar con la etapa de justificación. Y por eso les pregunto, ¿sería N1 o N3 y por qué? Por eso pregunto el por qué, porque sería la etapa de justificación. Pero ayúdenme. Pues habría que escoger un modelo teórico para ver qué método se aplica. Sí, pero eso era lo que seguía. Lo que pasa es que va muy adelante. Pero lo que seguía es que ustedes me echaran discursos para yo irlos encasillando. Pero es cierto, lo que tú dices es cierto, depende. Mire, en la etapa de justificación, ¿qué haría el juez de corte naturalista? ¿Dónde va a encontrar los argumentos? Después de resolver. Aquí no ha resuelto. En la resolución. En la resolución. Aquí estamos en la etapa de justificación, que consiste en dar razones a favor o en contra de si la norma correcta es N1 o N3. Esa es la etapa de justificación, pero la pregunta es, listo, eso suena bien. Dar razones a favor o en contra de N1 o N3. La pregunta es cómo lo hace. ¿Dónde encuentra el material jurídico para hacer esa justificación? Si fuera un naturalista, ¿dónde encontraría los elementos claves para poder? Sistema superior trascendente, ¿verdad? ¿Qué haría? Ir acá, mira. Ir aquí, y si fuera de corte finiciano, ¿qué haría? Engancharse a los 7 bienes básicos y a los 9 requerimientos, las 9 exigencias de la razonabilidad práctica, si quisiera colocar la teoría de fines. Si este juez fuera de corte positivista, ¿dónde encontraría los argumentos para justificar? Sistema escalonado. En el sistema escalonado resulta que esta es la norma que está en la parte superior, o sea, que ¿qué haría el positivista? Venir aquí y a salir, a resolver. Pero aquí entraría Hart, porque diría, mire, en este caso que es un caso difícil, el positivista no puede ir al sistema superior trascendente, ¿se acuerdan?
Y el capítulo siguiente en la teoría pura. El positivista no va a contaminar el derecho con la sociología, Con juicios de valor. Valoración. ¿cierto? Sino que tiene que hacerlo dentro del sistema que en palabras de Luhmann sería autorreferencial. Bueno, no sé. Tiene que hacerlo con el sistema. ¿Qué haría este positivista? Va a la norma y al ir a la norma, al verla abierta, sale y encuentra N1 o N3. ¿Qué hace? Vuelve otra vez a la norma, sale N1 o N3. Eso es lo que dice Hart, se denomina zona de penumbra. ¿Qué dice Hart? Como usted está en zona de penumbra, resuelva. Autorizado como que sea un poco discrecional ahí. Exacto. Un poco no. Le dice, usted como está en zona de penumbra y se le convierte en un círculo, no puede salir de ahí, resuelva discrecionalmente. Escoja una de las dos y diga por qué le parece que es mejor. Igual cualquiera será razonable, racional, entonces cabe. Ya como son constitucionales prima facie, él no está hablando de una norma arbitraria. ¿Cuál sería arbitraria? La 4. Porque se sale de todo contexto. De todo contexto además lingüístico. Lo demás sí es discrecional. Discrecional. Ahora, ¿qué pasaría si este intérprete no es ni naturalista, donde sube a los principios del sistema superior trascendente, ni es positivista, donde se queda en la no utilización de juicios de valor, sino es axiológico? A la pretensión de corrección, pero es decir, a la moral. Pero, ¿dónde está esa moral? Jurídica, exacto. O sea, es una moral que no está en el sistema superior trascendente, sino es una moral que está aquí dentro del sistema jurídico y utiliza aquí este ejercicio para encontrar los argumentos dentro de esa moral jurídica que no está en el sistema superior trascendente. La isonomía, entonces busca otros principios. Si se llama, está bien. Sí. La no discriminación. Ahora, ¿qué pasaría si este juez es un juez con corte de apertura a la realidad? ¿Dónde encontraría los argumentos? En los hechos, pero no en los hechos brutos del caso, sino aquí, ¿verdad? Vendría aquí En la asociación. y de aquí podría llegar a justificar el por qué. Ahí está el tema. ¿Y ahora qué hacemos? Pero hace falta un pedazo. ¿Cuál? Si este intérprete que está aquí es de corte naturalista y sube al ejercicio del sistema superior trascendente, desde el punto de vista estricto de la interpretación tendría que utilizar una metodología interpretativa propia del naturalismo racionalista para casos difíciles, es decir, para normas abiertas. ¿Cuál es? La núcleo esencial. La teoría del núcleo esencial que pintamos al principio. Aquí tendría que utilizar la teoría espacial absoluta del núcleo esencial. Si este juez es de corte positivista y hace la separación derecho y moral, aquí tendría que aplicarle una teoría lingüística, ¿verdad? Si este juez es axiológico y va a llegar a encontrar esa moral jurídica, que es la moral del derecho, ¿qué metodología interpretativa utiliza? Balanceo. El balanceo, ¿cierto? Proporcionalidad, ponderación. Por ahora no se han inventado uno mejor. Y si este juez fuera de un modelo con apertura a la realidad, me aplicaría, a ver, si fuera de los critical legal, aplicaría uno. Si fuera del análisis económico, otra. En mi caso, la única que me sé es la teoría de la concretización alemana, que es la tesis, una de las escuelas del modelo con apertura a la realidad. ¿Y cuáles puse ahí? Utilizaría la teoría del contenido normativo, la tesis del contenido normativo, construida por esos autores que coloqué aquí en azul al principio, y resolvería el caso. Porque hasta ahora lo que hemos hecho es verificar que la norma abierta me generó un caso difícil. Y que al existir un caso difícil no tengo una regla. ¿Cómo me doy cuenta que no tengo una regla? Pues porque hay varias reglas. ¿Cuáles son las varias reglas? N1, matrimonio heterosexual. N3, matrimonio igualitario. ¿Qué significa? Que hay varias reglas. ¿Cuál es la regla correcta? Pues para eso tengo mi sistema de justificación y la aplicación de mi técnica. Luego mi ejercicio de justificación en el positivismo y la aplicación de mi técnica, que es la teoría lingüística. Mi sistema de justificación, que es la moral jurídica, o sea, la pretensión de corrección. Y luego el tema del balanceo. Y aquí mi justificación en el mundo sociológico, pero sin salirme del derecho, dicen ellos, utilizando la teoría del contenido normativo. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Puede ir enredando la pica o no?